¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nueva charla, nueva clase. Vamos a retomar un poquito con lo que habíamos dejado del Imperio de Akkad antes de lo que había sido esta actividad de evaluación que estuvimos haciendo y también el otro día. Y para retomar un poquito lo que era el Imperio de Akkad, voy a leer algo, ¿sí? que es breve, que yo ya lo estoy grabando acá en la computadora, que es un resumen sobre los primeros textos literarios de autor, no las primeras escrituras, sino los primeros textos literarios de autor, que están representados en la figura de una mujer, ¿sí? que dice de autor conocido, ¿no? Se encuentran en lengua sumeria y en escritura cuneiforme. Se atribuyen a Eneduana, princesa del Imperio Acadio, hija de Sargón I de Akkad, sacerdotisa del dios Luna, en la ciudad de Ur. Ur, recuerden que era una de las ciudades más importantes de Sumer, que había sido centralizada por Sargón. Sumeria, en la Baja Mesopotamia, hoy Irak. Eneduana es hasta ahora el primer escritor, no sé por qué el texto lo pone a modo de el primer escritor, teniendo en cuenta que estamos hablando de una mujer. Primer gran contradicción de la que yo vengo hablando hace bastante en las clases, ¿no? Sería lo correcto la primera escritora o el primer texto de escritora, ¿sí? Conocido que firma sus trabajos, porque antes recuerden que existían los escribas que bajo el formato anónimo habían grabado ya las escrituras más antiguas. En este caso hablamos de una autora que firma, ¿sí? que no es ni más ni menos que la princesa de un imperio como el que tenía dominado Sargón, ¿sí? Firma sus trabajos y escribe en primera persona. Por ello es considerada por los expertos como la primera autora en la historia de la humanidad. Su obra, 3 poemas en honor a la diosa Inanna. Recuerden que la diosa Inanna la venimos viendo desde Sumer. Esto habla de la preponderancia, de que no se han roto las culturas, sino que más bien se sostienen algunas. 3 poemas a Inanna, el dios Luna, y 42 himnos de templos. Forman parte del primer sistema escrito de creencias religiosas. Acuérdense lo importante que había sido para Akkad sostener su gobierno mediante el síndrome religioso, ¿sí? Y de esa manera irradiar un poco más de poder. Algunos autores afirman que Eneduana es también la primera mujer música, matemática y astrónoma. Quiere decir que la sabiduría de Eneduana también fue sumamente importante para volverla prominente y poderosa, ¿sí? Porque de hecho dominó una de las grandes ciudades de ese imperio, Eneduana. Fue un personaje excepcional, ¿sí? En este trabajo, se presenta a Eneduana y a su obra literaria dentro de un contexto geográfico e histórico, que es un poco lo que nosotros venimos analizando, ¿no? El contexto geográfico, el contexto histórico, y de esa manera reconstruir una sociedad entera, ¿sí? Como lo había sido la del Imperio de Akkad, que se va a ver sometida en algún momento por los Guti. Los Guti, recuerden que venían bajando desde los Montes Sagros y que de alguna manera comienzan a someter a estas ciudades de este vasto imperio. Se van a encontrar con algunas resistencias, pero no las suficientes, y van a conseguir debilitar un poco más al Imperio Acadio, que ya sin el régimen de Sargón ni Naram Sin había encontrado ciertas debilidades. Entonces, con este avance de los Guti, ¿sí? que comienzan a dominar incluso a ciudades importantes como lo van a hacer la de Ur y Lagash, se empieza a descentralizar entonces lo que es el poder de Akkad, y empieza a surgir, ¿sí? por lo bajo, estas ciudades que, como decía recién, comienzan a pagar un tributo a los Guti, pero que en algún momento va a generarse una rebelión, una revolución, ¿sí? y que va a terminar recuperando el espacio que habían abandonado cuando Akkad comienza a manifestar su poder y empieza a dominar, ¿sí? Entonces ahí se recupera el esplendor de lo que eran los sumerios. Nunca dejamos de hablar de los sumerios, ¿sí? como una cultura, y desde estas ciudades importantes como Ur y Lagash, principalmente Lagash, va a surgir esta revolución que va a llevar adelante el renacimiento sumerio o el avance de los neosumerios, nuevos sumerios, ¿sí? Acá tengo un cuadro que después igualmente yo voy a trasladar acá en la computadora, que les estoy grabando algo,
Y en este cuadro que tenemos acá, que yo se los voy a estar dejando por si no se ve también, y lo tienen que poner en la carpeta, el renacimiento sumerio, ¿sí?, habla de la decadencia de Akkad, ¿sí?, es una decadencia de la que yo estaba haciendo mención recién, porque hubo un control de los Guti, ¿sí?, y entonces se produce el resurgimiento de lo que es el Ensi. El Ensi, recuerden que era aquel gobernador que el lugar ponía en esas 4 regiones de las que hablábamos antes, ¿no?, que eran las importantes de lo que era el imperio, de lo que era la ciudad-estado de Sumer. Recuperación de ciudades-estado, sí, que eso es importante. Entonces el Ensi comienza desde la dinastía de Lagash a gobernar, ¿sí?, un renacimiento ya inevitable. Vamos a encontrar en la recuperación de las ciudades-estado a grandes constructores y administradores como gobernantes, ¿sí?, principalmente Ur-Nammu y Shulgi, que van a tener de manifestación, digamos, la suma de todo el poder, ¿sí?, que eso es lo importante. La suma de todo el poder los vuelve constructores y administradores. Igualmente no vamos a estar de un poder fuertemente centralizado. Si bien van a lograr una centralización, no vamos a estar hablando de una centralización en cuanto a lo que es el dominio absoluto de todas las regiones. Pero ahora vamos a ver por qué hago mención de esto. Ampliación territorial del comercio, ¿sí?, que eso es importantísimo para fortalecer un Estado. La ampliación del comercio, la irradiación de lo que es la cultura comercialmente hablando es sumamente importante. Los restos arqueológicos se empiezan a manifestar en distintas regiones de lo que es la Mesopotamia. Los templos y sigurats. Cuanto más grande era un templo, ¿sí?, cuanto más grande era la manifestación de ese templo, más importante iba a ser el dominio del soberano. Implicaba un soberano fuerte, consistente, un soberano que no tenía ningún tipo de problemática, ¿sí?, sino que en realidad podía dominar desde su manifestación poderosa a el resto de las personas. Y como con el carácter divino de este soberano, ¿sí?, los templos se vuelven, y los sigurats se vuelven una forma de poder bastante interesante para el análisis, ¿no? Sostienen la tradición de Akkad, ¿sí?, de este tipo de religiosidad. Por eso hablamos de una fuerte religión. Y la deidad, ¿sí?, y la autoalabanza. La deidad y la autoalabanza tiene que ver con esto de endiosar al soberano y que del soberano se autoalabe a él mismo, con esto que dice acá, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Ciudades no he destruido, ni murallas he derribado. Habla de un soberano que se supone bondadoso, ¿sí?, a la hora de ejercer el poder. ¿Se entiende? De haber dominado alguna ciudad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se extiende esta frase a la benevolencia de los soberanos que, si bien venían a imponer y a centralizar el dominio, no lo hacían justamente sometiendo a la gente, porque ahí encontraban su mayor apoyo y legitimidad, ¿sí?, y eran a quienes le tenían que, de alguna manera, ofrecer sus nuevas formas de poder. Hablando un poquito de lo que tiene que ver con la historia del renacimiento neosumerio, ¿sí?, vamos a hablar del llamado renacimiento sumerio por etapas. Se llama renacimiento sumerio ya que se recuperó la supremacía de aquella vieja ciudad-estado que ahora empezaba a recuperar su política, ¿sí?, y del predominio de los acadios, que eran quienes les habían sacado de alguna manera su poder, ¿no?, quienes los habían sometido. La dinastía de Lagash, por eso decía que era una de las ciudades más importantes, es, digamos, una de las más fuertes a la hora de reimponer un orden, ¿no? Al desaparecer los últimos reyes de Akkad, reinaba en Lagash el rey Urbaba o Urbau, al que le sucedieron sus 3 yernos. Bueno, empieza una línea hereditaria, eso es lo que nos está diciendo el texto, empieza una línea hereditaria de poder, ¿sí?, en la cual el dominio también habla de la longevidad del sistema, ¿no? Bueno, acá habla de los Guti, sí, que como bien decía recién, le habían estado pagando algunos tributos en estas ciudades importantes hasta que en algún momento se representa una revolución que termina socavando el poder de los Gutis.
Son excelentes las esculturas de esta época, sobre todo la del rey de Budea, de Diorita, que formaban parte de los templos que construyó este rey, ¿sí? Entonces, la importancia que los reyes le van dando a los templos y la importancia, como dice acá, del comercio también, ¿sí? De esta época. Seguridad en los transportes y la fuerza del Estado, ¿sí? Quiere decir que en las redes comerciales había que garantizar también al transporte que no fuera ni robado, que no fuera ni dominado, ¿sí? Que no le sacaran lo que llevaba, para poder garantizar un buen comercio. Entonces se empiezan a extender las redes comerciales entre las distintas ciudades-estado. Tras el reinado de esta segunda dinastía, la ciudad de Lagash pasó a ser vasallo de Ur III. Quiere decir que prepondera después, dentro de la misma región geográfica, una ciudad-estado distinta, ¿sí? Y ahí comienza la tercera dinastía de Ur. Ur había sido, si se quiere, la ciudad más importante de lo que había sido las ciudades-estados de Sumer, ¿sí? Ur-Nammu, ¿sí? Que como bien decía antes, va a ser gobernador de Ur, va a tomar la herencia de Utegal de Uruk, ¿sí? Uruk era otra de las ciudades importantes que había nombrado antes, y se va a dar desde este lugar la promulgación del primer código de justicia, no la instauración en cuanto a leyes y normas del código de justicia, sino la promulgación de un código de justicia. Después vamos a ver las diferencias con Hammurabi. Así, a rango general, les voy a decir, promulgar el primer código de justicia no significa promulgar las normas de justicia. Hasta acá hablamos de normas consuetudinarias, que son normas instaladas en la sociedad porque se saben, ¿sí? Pero no porque están escritas. Se saben, no están escritas, ¿sí? Sin embargo, acá hay algunos restos arqueológicos que nos muestran un poquito este primer código de justicia, pero no una promulgación de la norma, ¿sí? Ahí está la gran diferencia. Yulgi, que va a ser el otro hijo que nombré en el cuadro, ¿sí? Le sucedió en el reinado casi 48 años. Su reino y el de Amarsuén, que es su otro hijo, constituyen el apogeo del imperio de Ur III. La política interior para sostener la ciudad-estado fue importantísima. Fundaron santuarios, reformó los pesos y medidas, ¿sí? Estamos hablando de la ocupación económica. Cuando hablamos de pesos y medidas hablamos de la ocupación económica, ¿sí? Introduciendo el gur real, que equivale a 300 sila, que era lo que circulaba como intercambio en ese momento. Reorganiza el ejército, que es sumamente importante para centralizar el poder, y se hizo divinizar. Importante que veíamos con Akkad, ¿no? El poder divino baja y el soberano es el dios en la tierra, ¿sí? En política exterior había peligro por la presión elamita, es decir, la región de Elam suponía también un carácter de invasión, ¿sí? Desde el este, que resolvió en el plano diplomático, es decir, no fue a la guerra, sino que lo resuelve de manera diplomática, estableciendo una alianza y entregando a su hija en matrimonio con la nobleza de Elam, ¿sí? Acá, bueno, justamente dice casando a su hija con el Ensi, ¿sí? Pero luego luchó contra él. Durante su reinado extendió la efervescencia política a todo el actual Kurdistán, la región de Kurdistán, ¿sí? Estamos hablando de zonas actuales. Amarsuén destruyó la ciudad de Arbelas, ¿sí? Que no voy a tener tiempo hoy, pero tenía alguna imagen por ahí de Arbelas actualmente. Pueden buscarla en el Google Maps, como les mostré el otro día, ¿sí? Y tras Amarsuén le sucede Yushin, ¿sí? Su hijo mantuvo la paz, ¿sí? Y después ahí se empieza como a amalgamar un poco el poder, pero a la vez se empieza a distorsionar lo que era, ¿no? O sea, cuando se van considerando, expandiendo y generando hereditariamente los títulos, se empieza a perder un poco en lo que es la centralización del poder, la fuerza. Después de él hubo una penetración de nómadas, ¿sí? Amorritas. Tras la desembarcación del imperio de Ur III se fundaron estados en Isin, Larsa y Babilonia, ¿sí? Que es la época pre-babilónica. Acá tienen un poco en el mapa lo que es la región, ¿sí? En rojo. Después por otro lado tienen el periodo extensivo y por otro lado tienen los aliados, ¿sí? De lo que va a ser este imperio neo-sumerio.
Ahora sí podemos hablar de imperio, que si bien va a estar dividido, ¿sí? Acá tienen el cuadro, no existía la propiedad privada, entre una de las características, ¿sí? Sino que la propiedad se entendía de otra manera a como se había entendido en Akkad, que se entendía de manera más privada. División tripartita del estado de Sumer, se divide en regiones, ¿sí? Pero con un poder más centralizado. Antiguos principados, como habían tenido en Sumer, se extiende por el este, ¿sí? Como dice el cuadro, por toda Mesopotamia, ¿sí? Abarcando a la región de Elam, ¿sí? Y por el oeste hasta Biblos, ¿sí? Las ciudades principales, Nippur, Uruk y Ur, que son las que venimos viendo. En el estatismo los cargos se arrendaban a los recaudadores, recuperando estos su dinero con parte de los impuestos que recaudaban, tendían a hacerse hereditarios en las mismas familias, es decir que existía una centralización de lo que era el dominio de muy pocos, que eran los llamados funcionarios, que eran los que dominaban a todo el pueblo. En la historia siempre el pueblo es el que sostiene a los funcionarios, ¿no? a los de arriba, a esas clases más acomodadas. Fíjense de lo que estamos hablando en Sumer, ¿sí? O en este renacimiento de los neosumerios, tiempos antes de Cristo, y ya estamos hablando del sostén de la mayor cantidad del pueblo a una pequeña porción que eran los funcionarios. Hay una centralización administrativa, ¿sí? Que es lo que yo estaba diciendo recién, grandes administradores, suspensión de las autonomías locales, servicios reales de registros y gran servicio de correos y transporte, ¿sí? El pago es rotativo de impuestos, separación de los circuitos económicos entre lo que es el templo y el palacio, ¿sí? Ensi va a tener el poder civil de los funcionarios y el Shahin el poder militar. Las dos cuestiones a las que en el Renacimiento sumerio se le ponen fuerza, ¿sí? El poder militar para la defensa y para el ataque, y el poder de poder registrar, de poder burocratizar más el sistema, ¿sí? Y se empieza a sostener la mantención de los negocios, ¿sí? Del comercio, los funcionarios subalternos, los que están a disposición del rey, cobrar impuestos, ¿sí? Y recoger las ofrendas que son para el rey y para las divinidades, que por supuesto son las que sostienen también al Estado, ¿sí? Hay una masa campesina y artesana, que es la que yo decía recién, y un proletariado mísero, ¿sí? Que hay mucha gente que está por debajo de esa masa campesina y artesana, que son prácticamente esclavizados. Vamos a tener libres con un estatuto jurídico, ¿sí? Que son personas acomodadas, funcionarios y comerciantes, entendidos en la sociedad como importantes, pueblo con derechos inferiores, que son los mushkenum, ¿sí? Que no llegan a ser esclavos, pero que tienen derechos inferiores a los de las personas más acomodadas, y sin estatuto jurídico empiezan a aparecer las tropas asignadas al palacio, los esclavos propiamente dichos, prisioneros de guerra, ¿sí? Los semilibres y los verdaderos esclavos extranjeros, ¿sí? Que esos ya eran directamente sometidos, ¿sí? Esas son las radicaciones diferenciales. Ténganlo presente y si tienen dudas me consultan, porque yo esto lo suelo preguntar en actividades y evaluaciones, ¿sí? Si tienen dudas sobre lo que estoy diciendo, de esto del estatuto jurídico de las personas, me consultan, ¿sí? Porque es sumamente importante. ¿Estamos? Me mandan un mail, me avisan. La organización entonces queda entre los altos funcionarios, los funcionarios subalternos, la economía basada en impuestos, se usaba el canje en productos, y terminan con él los nómadas amorritas, los elamitas y el pueblo su o susianos. Esos son los que van a terminar con el renacimiento neosumerio, con el imperio neosumerio, ¿sí? Los nómadas, los elamitas, que ya venían con problemas, y después los pueblos susianos, ¿sí? Toda la Mesopotamia es un gran principado, dice el cuadro, en el que el Enlil era su dios, Ur su capital y el lugar de Ur su rey. Por eso hablamos de la centralización de un imperio neosumerio, distinto a lo que había pasado en Sumer, que eran ciudades-estados divididas. ¿Se entiende? Bueno, esa es la cuestión del renacimiento neosumerio, que ustedes, como dije antes,
si tienen alguna duda me pueden preguntar, ¿sí? Acá tienen alguna cuestión respecto de, por ejemplo, el Agaush, que cumplía la función de policía, el Nubanda, que era como una especie de inspector, ¿sí? Que trabajaba para un comisario que era el Mashkin, que respondía directamente al rey, ¿sí? El Zukal, inspector real, su jefe, tenía un gran canciller, cumplía la función de jefe de correos, ¿sí? Esas cosas, digamos que son el condimento de lo que era esta burocratización del imperio, ¿no? Y bueno, acá tienen un poco más de lo que yo estaba diciendo recién. La separación por circuitos económicos entre el templo y el palacio. En fin, lo que estamos hablando acá es el renacimiento, ¿sí? de una fuerza política y militar que van a ser los neosumerios entonces con el dominio de estas ciudades importantes y que sientan el precedente con esto del código de la promulgación de las leyes, sientan el precedente de lo que va a ser en lo posterior Hammurabi, ¿sí? La irradiación del poder sumerio va a llegar hasta Babilonia, ¿sí? Por supuesto. Quien va a retomar, ¿sí? Desde ese espacio la fuerza política y central del poder va a ser en lo posterior Hammurabi, ¿sí? Que de todo esto que yo dije tiene alguna correlación con lo que va a ser el dominio de este personaje que va a ser el que instaure por primera vez un código de leyes en la historia, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda, como dije, me van consultando, sobre todo esa partecita que es muy importante. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.